proporcionalidad de IVA, que básicamente pues aplica cuando una, un contribuyente tiene operaciones grabadas y tiene algunas otras operaciones que pueden ser exentas o no sujetas. Veíamos la fórmula que se tiene que utilizar, que básicamente es operaciones grabadas entre el total de las ventas y básicamente así obtenemos un factor que se lo aplicamos al crédito fiscal de las compras del periodo para determinar pues cuánto podría ser el crédito fiscal deducible. Veíamos un poco acerca de la metodología que tenemos que ir siguiendo, que prácticamente pues veíamos que para el mes uno únicamente se toman los saldos de ese mes y ya para el mes 2 al 12 vamos acumulando saldos y utilizamos la misma fórmula. Aquí quizá el punto clave es identificar cuáles son las operaciones exentas, cuáles son las operaciones grabadas y si existen operaciones no sujetas. Em, ¿Dónde podemos ver ejemplos de operaciones exentas? En el artículo 46 de la ley de IVA tenemos un listado bastante amplio. No son las únicas operaciones que tienen exención, porque también en otras leyes pueden existir exenciones que da el legislador para operaciones en específico. Pero de forma general, pues podríamos tomar el listado que tenemos en el artículo 46. Algunos de esos, o los más comunes, podría ser el sector de los bancos, que los intereses que ellos cobran, pues están exentos de IVA. También el tema de las aseguradoras, si venden seguros de personas, primas eh, por seguros de personas, pues también están exentos de IVA. Y las universidades, por ejemplo, por servicios educativos, también cuentan con una exención. Entonces, a partir de ahí, pues teníamos esa metodología para determinar la proporcionalidad del IVA crédito fiscal. Y finalmente, al cierre de diciembre, pues tenemos que hacer un ajuste anual para determinar si en el mes de enero del ejercicio siguiente, pues hay que efectuar algún ajuste o no. Em, una nota importante, el IVA crédito fiscal que yo no pueda deducir contra el débito fiscal, pues lo puedo llevar al gasto y va a ser un gasto deducible para propósitos de renta. No para propósitos de IVA, pero sí para propósitos de renta lo vamos a poder utilizar como un gasto del periodo. Al final de la clase veíamos 3 casos em, y quedaba de tarea básicamente pues desarrollar estos casos. Quisiera saber si de los que estamos aquí presentes alguno hizo estos casos y si quisiera pues comentar un poco al respecto. Ok, primero José David y luego Andrés Ramírez. Sí, yo el que hice porque entendí que los tres casos eran opcionales, no era necesario hacer los tres, ¿verdad? Yo hice el primero, aunque creo que había mencionado que debía de exponerse, yo no hice ninguna exposición, solo lo resolví, este, pero le puedo explicar así verbalmente cómo lo hice, si le parece. De acuerdo, ¿lo hiciste en algún Excel? No, 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 lo hice, ¿cómo se llama? En el cuaderno. Ok. em, ok. Andrés, ¿tú lo hiciste en algún Excel o lo tienes también así en Yo tu tengo cuaderno? un Excel, sí, para los ejercicios.
Ok, si gustan, pueden irse complementando. Que proyecte Andrés, veamos si la solución que tiene Andrés coincide con la de José David, perdón, sí, José David, y, y veamos los resultados. Sí, yo ya estoy presentando, no sé si se puede ver. Sí, sí, podemos ver. Si gusta, yo podría explicar el caso uno, porque según lo que yo veo aquí, sí, básicamente todo lo que tiene Felipe lo tengo yo. Ok, llegan al mismo resultado, Ajá. 1356,52. Sí, 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 básicamente todo lo mismo. Ahí solo que le explique, pues, cómo iba cada cosa, pero sí, básicamente es el mismo resultado. Ok, José David, explica tú el caso uno y que Andrés explique el 2. Vaya, está bien. Entonces, con respecto al caso uno, pues decía que el banco tenía dos tipos de ingresos. Los ingresos eran por intereses de préstamos, que eran 100.000, que aparecen ahí. 100.000, con respecto al IVA estaban exentos, y tenían ingresos por otros servicios financieros, que eran $15.000, que son, estos están grabados. Y pues el total de estos son 115.000, si hacemos la suma. Bueno, ahora creo que el ejercicio nos pedía calcular el débito fiscal, si no estoy mal. Entonces, el débito fiscal, pues como sabemos, es el IVA que se genera en operaciones grabadas. Y la tasa en el país es del 13%. Entonces, para calcular el IVA sobre los otros servicios financieros, porque son los ingresos grabados, tenemos que multiplicar los 15.000 que dice ingresos por otros servicios financieros, se multiplican los 15.000 por el 13%, lo cual nos va a terminar dando un débito fiscal de 1950, que es el que aparece ahí abajo. Y para calcular el crédito fiscal total de las compras, pues se utiliza la fórmula que usted mencionó anteriormente al principio de la clase, digámoslo, que es como una división. Arriba se ponen las operaciones grabadas y se divide entre la suma de las operaciones grabadas, exentas y las no sujetas. Entonces, nosotros tenemos que hacer la división, que sería 15.000 arriba, que son las grabadas. Eso sería como el numerador, por decirlo así. Y el denominador sería la suma de los 100.000 con los 15.000, dando un resultado de 115.000. Entonces, esto nos termina dando un decimal de 0.1304, digamos, más o menos, aproximadamente. Entonces, esto se tiene que multiplicar por el 100% para sacar el porcentaje, el cual es el que sale ahí, el 13.04. Y ahora que pues tenemos aplicamos el porcentaje al crédito fiscal total, tenemos que tener 4.550. No sé, Felipe, ¿le podría dar enter o algo así? Ok. Entonces, tenemos 4.550, que esto pues sería de la multiplicación donde dice compras locales. Las compras locales se tiene que multiplicar también por el IVA, que sería el 13%. Los 35.000 se multiplica por el 13%. Eso es lo que da los 4.550. Entonces, tenemos estos 4.550, se multiplica por el porcentaje que se sacó anteriormente, que es el que dice 13.04%. Y esto nos va a dar como resultado los 593.48 que tiene marcado ahí Felipe. Esto sería el crédito fiscal del ejercicio. Bueno, ahora ya con esto, con este monto, el banco puede restar, perdón, contra su débito fiscal la parte que no puede deducirse, la cual sería los 4.550 que mencioné. Sería de hacerlo, ¿verdad? Pero pues, si me van siguiendo, a los 35.000 se les saca el IVA, que serían 4.550, se les restaría los 593.48, dando un resultado de 3.956.52. Entonces, ese sería el crédito fiscal no deducible.
Y ahora, para sacar la liquidez del IVA, por pagar, para sacar el IVA por pagar, pues sería el débito fiscal que tenemos, habría que restarle el crédito fiscal deducible. Y esto nos terminaría dando un IVA por pagar de 1.356,52. Y pues yo, verdad, llegué a la conclusión que el banco, según decía el ejercicio XYZ, si no sé mal, pues puede deducirse como crédito fiscal únicamente los 593,48 después de restarle el débito fiscal de 1950 que aparece justamente arriba. Y el IVA por pagar del periodo es de 1.356,52. Ok, excelente. Justamente lo que explicó el compañero es cómo se desarrollan estos ejercicios. Primero, pues identificando las operaciones grabadas y las exentas, que en este caso, pues los intereses serían exentos, y los otros servicios financieros grabados. Em, Luego, pues el factor, tal cual lo explicó el compañero, ¿verdad? Operaciones grabadas entre el total de las operaciones. Y el IVA débito y el crédito, pues lo tomábamos de los datos que nos daba el ejercicio. Nos decía que las operaciones grabadas, los servicios financieros eran 15.000 por el 13%, pues ahí llegábamos a los 1.950 y el crédito fiscal deducible, pues ya es todo la metodología de aplicar el factor al 13% de las compras locales, que eran 35.000. Y básicamente, pues así llegamos al resultado de los 593,48. En ese mes, pues el banco ya tendría que pagar 1.356,52. Muchas gracias, José David, y también Andrés por ir siguiendo la explicación. No sé si querés comentar el caso 2, Andrés. Sí, sí, está bien. Bueno, voy a proceder a la explicación del caso número 2. Este hablaba acerca de la universidad, no recuerdo el nombre, pero era acerca de una institución universitaria, ¿no? Y hablaba de que tenía dos tipos de ingresos. Uno era ingresos por cafetería, por venta en la cafetería, e ingresos por servicios educativos. Sin embargo, también importante que en esta mencionaba que había, bueno, había que considerar también un acumulado de enero y febrero. Entonces, en marzo teníamos 90.000 de por cafetería y 500.000 por servicios educativos. Según el artículo, no recuerdo, pero creo que era el 46, tal como mencionó en uno de los literales, recuerdo muy bien, que menciona acerca de que los servicios educativos están exentos. De hecho, bueno, aquí lo tengo, educacionales y de enseñanza prestados por colegios, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, estos están exentos, más no los de cafetería. Los de cafetería sí se les debe aplicar. Entonces, para el procedimiento, eh, una vez identificado esto, bueno, y tenían compras locales también en el mes de marzo por un valor de 125.000. Entonces, para proceder con el cálculo, primero sería realizar dado que tenemos ventas, operaciones exentas y grabadas, habría que realizar el cálculo del factor, ¿no? Y tal como mencionó mi compañero, el factor en este caso, dado que tenemos acumulados, sería primero tomar los ingresos de la cafetería de marzo más el acumulado de la cafetería, de ingresos por cafetería de enero y febrero, y dividirlo entre la sumatoria de todo, ya que todos son los acumulados, ¿no? O sea, la suma de ambos para obtener los acumulados. Y bueno, siempre tomando en cuenta la fórmula, nos daría un factor de aproximadamente, aquí tienen más decimales, 12,37%. Y ya con este factor sucede lo mismo que en el anterior. En este caso, para el IVA débito fiscal, importante se tiene en cuenta en este caso el del mes, o sea, el del periodo, mejor dicho, que sería el de marzo. Se multiplica por el 13%, en este caso solo el de cafetería. Y para el crédito, ya teníamos, ahí decía que había compras locales, estas se multiplicaban por el 13% y luego por el factor, ¿no?
y teniendo una vez ya esto, ya se podía deducir cuál era el IVA por pagar en este caso, ¿no? Del periodo, que sería de 9.689.69. Entonces, eso es creo que la resolución. Excelente. Lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? El primer paso, identificar cuáles serían los servicios que están exentos, que en este caso serían los servicios educativos. Para el parcial, tal cual lo mencionó el compañero, hacer referencia al artículo que nos habla de esa exención, el artículo 46. Ahí revisemos siempre que se estén cumpliendo los requisitos que establece el 46 para poder determinar pues esa operación como exenta, porque aquí pudo haber sido otro tipo de sociedad, por ejemplo, qué sé yo, una compañía que se dedique a la venta de computadoras, pero también da algunas asesorías eh, de temas de IT y ellos lo pueden pasar como un servicio educativo, ¿verdad? Estamos dando capacitaciones sobre el uso de un software, un servicio educativo, pero el artículo 46 lo que nos habla es que para que cuente la exención, pues tienen que ser servicios prestados por instituciones que sean acreditadas por el Ministerio de Educación, que ahí hablamos de universidades, colegios, etcétera, ¿verdad? Pero muchas compañías pueden dar servicios educativos, pero no cumplen con la condición de tener esa acreditación del Ministerio de Educación. Entonces ahí siempre tengamos bastante cuidado cuando identifiquemos las operaciones. Y acá lo complejo, quizá el paso adicional, que bien lo comentaba el compañero, pues como aquí estamos haciendo la del mes de marzo, pues tenemos que considerar también los valores acumulados que traemos de enero y febrero. Ahora bien, con las compras, que es también de los errores que frecuentemente veo, que también toman acumulados de compras. Para las compras, no. Para las compras es las compras que se han realizado en el mes. Y aquí el compañero, pues bien lo mencionaba, los 125,000. Y eso por el 13%, por el factor, es lo que nos va a dar el IVA crédito fiscal deducible, los 2010,31. Y el débito fiscal, pues recordemos que solo las operaciones que generan débito, en este caso las operaciones grabadas, serían las que tendríamos que incluir, que en este caso pues serían los ingresos por cafetería. Acá también tengamos cuidado porque no todos los ingresos grabados van a llevar IVA, porque si, por ejemplo, colocamos alguna exportación, las exportaciones no llevan IVA, ¿verdad? Son operaciones grabadas, pero a una tasa del 0%. Entonces, de los pequeños cuidados que tenemos que ir tomando. Y aquí, como bien lo explicó el compañero, pues llegamos a ese resultado final de los 9.689,69. Acá, también considerando que estamos en este formato en línea, pues lo ideal es siempre utilizar un Excel que nos va a permitir usar todos los decimales posibles, porque ahí ese 1237 pues lleva más decimales y al hacerlo en Excel pues no, nos ayuda a utilizarlos todos, porque aquí un decimal puede hacer la diferencia. Entonces, tomemos ventaja pues de este formato para poder hacer estos cálculos en Excel. No sé si alguien más hizo el ejercicio 3 o si no, le podríamos pedir a Andrés que nos lo explique. ¿Alguien más? Nada. Bueno, entonces, Andrés, ahí te vamos a ofrecer medio punto adicional.
Está bien, sí, no hay problema. Yo puedo explicar también el 3. Espero que también esté bien. El caso número 3 hablaba de, bueno, era un cierre, si no mal recuerdo, era de un banco y, bueno, mencionaba en este caso los acumulados, porque mencionaba los ingresos por intereses acumulados de enero a diciembre de todo un año, ingresos por otros servicios financieros también acumulados, las compras también acumuladas y mencionaba en una parte el IVA, el IVA crédito fiscal deducible, que es como el acumulado, ¿no? También. Bueno, en este caso teníamos, o sea, es casi lo mismo de pensarlo, el ingreso por intereses está exento, como se mencionó en el primer ejercicio, y los ingresos por otros servicios financieros no están exentos. En este caso, para sacar el factor, pues, se tiene que sacar un factor entonces, porque para identificar el IVA crédito o débito, pues hay que sacar el factor, ¿vea? Y creo que preguntaba al final, la pregunta no era la liquidación, sino más bien cuál, si se debería o no ajustar el saldo, ¿no? Entonces, para verificar eso, lo que se debía hacer, como siempre, primero sacar un factor, en este caso, pues tomando como numerador los 900.000, que eran los ingresos por otros servicios financieros, y en el denominador la sumatoria de eso más los 5 millones que eran de los ingresos por intereses. Luego daba este resultado, creo que con más decimales, y bueno, teníamos el IVA crédito deducible y para sacar el crédito fiscal proporcional, pues en este caso eran las compras locales que se tenían de enero a diciembre por el 13% por el factor. Y esto da un total de 39.661.02, el cual es mayor que el IVA crédito deducible. Entonces, por ende, el saldo ajustado para el mes de enero, o sea, sí se debía ajustar. Esto del ajuste, si yo no mal recuerdo, lo menciona en el artículo 66, en como 2 o 3 párrafos más abajo. Y la conclusión era que se debía de hacer el ajuste y que la diferencia se debería de sumar al crédito fiscal, si no estoy mal, del primer periodo tributario del siguiente año. Eh, y la respuesta sería esto, o sea, eso se debería sumar, ¿verdad? 4.661.02. Excelente. Tal cual lo comenta Andrés, es la metodología que tenemos que seguir para determinar el ajuste. Eh, Aquí quizá donde deberíamos de hacer énfasis es que es un ajuste que aumentará el valor por pagar en enero. Lo mencionaste en la explicación, pero dejarlo en la respuesta, ¿verdad? De que es un monto a sumar en la declaración del mes de enero del próximo año, ¿verdad? Como para tener la respuesta con el 10 completo, pero realmente Andrés eh, nos ha explicado este ejemplo de forma correcta. Em, ¿Por qué se tiene que hacer este ajuste? Lo comentábamos un poco en la clase pasada, que el factor pues se va recalculando mes a mes y puede ser de que la proporción que tengamos de operaciones grabadas y operaciones exentas, pues vaya fluctuando a lo largo del año. Entonces, podemos ir utilizando más o menos del crédito fiscal que al cierre del año nos correspondería. Y por tal motivo se ha creado pues este procedimiento del ajuste que lo tendríamos que pasar pues al mes de enero del próximo año. Este ajuste lo hacemos ya cuando tenemos las 12 declaraciones del año presentadas, ya con saldos cerrados, por así decirlo, pues vamos a determinar el ajuste y lo aplicamos en el mes de enero. No hay que modificar declaraciones ya presentadas, sino que existe un proceso donde lo iríamos a sumar a la declaración del mes de enero del siguiente ejercicio. No sé si de todo esto pues tenemos alguna duda, algo no quedó claro.
Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés, José David, me envían un correo para recordarme de que tienen el punto para el parcial, así no se me olvida. Listo. Entonces, con eso, pues damos por cerrado este tema con los tres casos eh, de proporcionalidad. Ahora, nos falta de ver tema de retenciones y percepciones de IVA. En materia de IVA, tenemos algunos elementos que están normados en el Código Tributario. Todo el régimen de retenciones y percepciones, pues eso lo vamos a ver en el Código Tributario. Esto no está en la ley de IVA. Por eso es que al inicio veíamos que eran cuerpos normativos que estaban sincronizados, ¿verdad? Porque hay algunos elementos que los vamos a tener a nivel de la ley de IVA y otros elementos que los vamos a ver en el Código Tributario. Justamente en el artículo 161, bueno, del 161 al 163 vemos diferentes operaciones que estarían sujetos a retenciones o percepciones de IVA. La primera que tenemos es retención del 13% de IVA en operaciones con no domiciliados. ¿Qué pasa aquí? Usualmente cuando nosotros vendemos, el vendedor es el que agrega el IVA, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo un bien, pues yo tomo el precio de ese bien que estoy vendiendo y le agrego el 13%. Se lo sumo en mi factura, en mi comprobante de crédito fiscal y al final pues lo cobro del adquiriente, ¿verdad? Pero si tenemos una operación con un no domiciliado, el no domiciliado no nos va a poder cobrar ese IVA porque al no estar acá en El Salvador, pues no tiene una forma de emitirnos pues una factura, un comprobante de crédito fiscal. Entonces aquí le toca al adquiriente, a la compañía salvadoreña que está adquiriendo los servicios del no domiciliado. Eh, ¿Cómo lo tiene que hacer? Pues básicamente tiene que reportarlo al Ministerio de Hacienda. En la página web hay una función en la cual pues podemos solicitar un mandamiento de ingreso por operaciones con no domiciliado. De esa forma nosotros le decimos a Hacienda, Hacienda, yo adquirí esta asesoría financiera de este proveedor que está en la India, que está en China, que está en Estados Unidos y el importe de esa operación fue de $10,000. Por favor, generame un mandamiento de ingreso por el 13%. Y ya el sistema me genera el mandamiento de ingresos por 1,300. Aquí importante que usualmente se entiende por retención que yo le voy a descontar del pago, ¿verdad? Si a mí me están facturando 10,000, que yo le tengo que retener pues una porción y pagar el complemento. Pero cuando hablamos de IVA, porque muy diferente es cuando vayamos a hablar de renta. Ahí sí vamos a quitar de ese pago la parte del impuesto sobre la renta. Pero en el caso del IVA, esta retención más bien es una generación del IVA. Nosotros estamos em, causando el 13% de IVA de esa operación y de esa forma pues lo pagamos a Hacienda y después nos lo podemos acreditar. No es un costo gasto para ninguna de las dos partes porque no se lo estoy descontando del pago y si bien yo en un primer momento lo tengo que pagar, después me lo puedo acreditar como una compra o una importación. Y de esa forma pues no es un costo gasto para ninguna de las dos partes, solo es un tema de flujo de efectivo, pero tenemos
que generarlo, ¿verdad? Es una obligación que nos establece el artículo 161. Acá, cuando hablamos de retenciones y percepciones, vamos a tener un jugador clave, que en este caso es el agente de retención. Para cada tipo de operación nos va a decir quién es el que tiene que ser responsable de generar el IVA de esas operaciones. Para esta operación, el agente de retención sería la compañía salvadoreña que está adquiriendo el servicio de parte de un no domiciliado. Em, es básicamente cómo funcionaría esa figura que mes a mes pues tenemos que ir reportando esas operaciones. Luego, en el artículo 162 tenemos otra figura que son retenciones del 1%. Que aquí entran em, las categorías de contribuyentes que existen. En El Salvador, pues manejamos tres categorías de contribuyentes. Existen los grandes contribuyentes, medianos contribuyentes y otros contribuyentes. Em, Básicamente, cuando nosotros vamos a inscribirnos como contribuyentes de IVA, nos generan una tarjeta de IVA, un NRC. En ese NRC, uno de los datos importantes es la categoría de contribuyentes. Ahí nos van a decir si nosotros somos grandes, medianos u otros, que todo va a depender del volumen de operaciones o de ingresos que tengamos. Los grandes contribuyentes, pues son compañías que pueden llegar a mover millones. Los medianos contribuyentes son compañías que pueden llegar a mover cientos de miles y otros contribuyentes, pues son compañías quizá con volumen de operación un poco más bajo. Eh, Hacienda pues utiliza diferentes criterios para asignar esas categorías e incluso pues puede reevaluar esa clasificación que ha hecho inicialmente. Puede ser que inicialmente me emita la tarjeta de IVA con la clasificación de otros contribuyentes, pero ha pasado un año, pasado año y medio, se da cuenta de que realmente yo estoy moviendo mucho volumen de operación, entonces me puede cambiar de categoría. ¿Para qué le sirve esas clasificaciones? Primero, para mapear eh, cuáles podrían ser los contribuyentes donde se tienen que enfocar para procesos de fiscalización. Los que son grandes contribuyentes, pues son compañías que están más, digamos que tienen más posibilidades de salir en muestra para que les hagan una fiscalización, porque Hacienda tiene que administrar sus recursos. Una fiscalización, pues algo que conlleva invertir muchos recursos económicos y también de personal de la misma administración tributaria que se encargará de esos procesos. Entonces, sería poco práctico, ¿verdad? Asignar una fiscalización a Juan Pérez que vende $1,000 al mes que asignar pues una fiscalización a un banco o una compañía grande que vende más de $1,000,000 al mes, ¿verdad? Entonces, eh, parte de la razón de hacer estas clasificaciones es para mapear dónde pueden estar los riesgos para la administración tributaria y dónde tiene que estar pues realizando mayores inspecciones. Ahora, con esta retención del 1%, ¿cómo funciona? Existen diferentes situaciones donde la tenemos que aplicar, pero la principal que vamos a ver es cuando se tienen operaciones entre grandes contribuyentes y medianos o pequeños contribuyentes.
Eh, si el gran contribuyente está comprando, es el adquiriente del bien o del servicio, pues tiene que hacer una retención del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que la operación es de $100. Ese es el precio y el IVA son 13. En un escenario normal, digamos, el que está vendiendo, que en este caso sería un mediano o un pequeño, pues facturaría 113, el precio más el IVA. Pero si ese mediano o pequeño le está vendiendo a un gran contribuyente, el gran contribuyente no le va a pagar 113, le va a pagar 112. ¿Por qué? Porque le efectúa una retención del 1%. Ese 1% se calcula sobre el precio, ¿verdad? No sobre el valor más IVA, sino que tenemos que ver el monto sin IVA. A eso pues le determinamos el 1%, que sería $1 en ese caso, y lo que hace el gran contribuyente es, mira, yo te voy a pagar 112, pero te voy a dar un comprobante de retención por este dólar que te estoy reteniendo. Ese dólar que me retuvo el gran contribuyente, con el comprobante de retención, pues yo me lo puedo acreditar en mi declaración. Entonces aquí vamos a tener dos efectos y todo depende de dónde estemos, si somos el gran contribuyente o si somos el mediano o pequeño contribuyente. Pongámonos primero del lado del pequeño o mediano contribuyente. Yo le vendí al gran contribuyente, me tiene que facturar, bueno, perdón, yo le voy a facturar los 113. Ya en el documento también tengo que detallar la retención que me van a efectuar, el 1%, y ponemos total a pagar 112. Lo que nos tenemos que asegurar como pequeños o medianos contribuyentes es que el gran contribuyente al que le estamos vendiendo, pues nos emita ese em, comprobante de retención. Ya vimos en clases pasadas cómo se liquida el IVA crédito y el IVA débito. Nosotros tomamos el IVA crédito de las compras y el IVA débito de las ventas y lo cruzamos. La diferencia pues nos puede dar un valor a pagar o un remanente. Supongamos que en la declaración de IVA a mí me da un valor por pagar. Me da por pagar 50. Me da por pagar 50 y yo tengo este comprobante de retención que me emitió el gran contribuyente. Aquí el comprobante era por $1. Entonces, yo lo que digo es, ok, voy a utilizar este dólar para ya no pagar 50, sino que voy a pagar 49. Al final del día es un crédito para mí, un monto al que yo tengo derecho para disminuirlo en mi declaración de IVA. Ahora, cambiamos la moneda. Si yo soy el gran contribuyente y yo estoy efectuando pues estas retenciones, para mí va a ser un débito, ¿verdad? Algo que yo le tengo que enterar a Hacienda porque yo solo lo he recolectado por cuenta de Hacienda y tengo que hacérselo llegar. Entonces, en la declaración de IVA, si estamos en el mismo escenario de que me está dando $50 por pagar, pero yo efectué esa retención de $1, yo ya no tendría que pagar 50, yo tengo que pagar 51, porque también le tengo que hacer llegar ese dólar que yo retuve al Ministerio de Hacienda. Así es como va ese juego de roles. Todo depende de dónde estemos, así serán pues las implicaciones que eso tendrá. Luego tenemos un segundo escenario donde también aplica retención del 1%. Puede ser de que yo no sea un gran contribuyente, pero Hacienda tiene la facultad para emitirme una resolución donde me obliguen a mí a efectuar pues una retención del 1%
en algunas operaciones en específico. Em, puede ser que yo sea un mediano, un otro contribuyente y que reciba pues esa carta de Hacienda y en ese sentido pues puede tener la obligación de efectuar esa retención del 1%. Si eso sucede, yo tendría que actuar como que yo soy el gran contribuyente. Yo voy a estar efectuando la retención y anticipándola pues a Hacienda en la declaración mensual de IVA. El tercer escenario es cuando se realizan compras por el Estado. Muchas veces nosotros podemos venderle al Estado. El Estado eh, adquiere muchos bienes o servicios de compañías normales. Em, y en ese sentido, pues, si el Estado es quien me está realizando la compra, ahí no importa si yo soy grande, mediano u otro contribuyente. En todos los casos, siempre me van a retener el 1%. El Estado pues fungiría como agente de retención en esa figura. También otro de los escenarios es cuando se realicen compras a uniones de personas. Las uniones de personas pues es una figura bastante particular. Las uniones de personas no son sociedades. Es una figura que se creó con el Código Tributario, es decir, no es una sociedad mercantil, es únicamente pues la representación que va a tener un grupo de contribuyentes que están desarrollando un proyecto en específico y sirve pues básicamente para pagar los impuestos de ese proyecto en específico. Pero esa unión de personas, pues a pesar de no ser una sociedad, tiene que funcionar como un contribuyente particular, tiene que tener su NIT y su tarjeta de IVA. Entonces, si la unión de personas vende un bien o un servicio y yo estoy adquiriendo pues ese bien o ese servicio de la unión de personas, yo tengo que hacerle la retención del 1%. Ahí yo me convierto pues en agente de retención. Eh, Esas retenciones, como lo mencionaba, pues se documentan a través de comprobantes de retención, es decir, es un documento separado. Vamos a tener las facturas, los comprobantes de crédito fiscal que nos estén emitiendo y por otro lado tenemos un documento aparte que es un comprobante de retención. Aquí todo estamos hablando pues en materia de IVA, retenciones del 1% de IVA. Algunas consideraciones importantes es que existe un umbral. A partir de $100, ahí ya tenemos que aplicar la retención del 1%. Si la operación es menor a $100, pues ahí nos olvidamos de la retención, independientemente de si un gran contribuyente pues está adquiriendo bienes a un mediano u otro contribuyente. Si la operación es menor a $100, no aplica retención. El punto 7 era justo lo que mencionábamos. Para el vendedor, para el mediano o pequeño que es sujeto de retención, pues para ellos la retención va a servir como un crédito fiscal, mientras que para el agente de retención, pues eso va a ser un débito fiscal, algo que le tengo que pagar a Hacienda. Em, Quizás yéndome un poquito atrás, em, con estas retenciones del 13% de IVA a no domiciliados, pues acá no hay un monto mínimo para causar esta retención del 13%. Puede ser que la asesoría haya sido de $50 y nosotros tendríamos que causar el 13% de IVA de esos $50. No tenemos un monto mínimo para causar el impuesto,
para estas retenciones del 1%, pues sí estamos viendo que existe un monto mínimo de $100, para que vayamos viendo las diferencias entre esas figuras. El mismo artículo 162, pues también regula una retención del 13% de IVA, que aquí es bastante similar a lo que veíamos con los no domiciliados. No es que le vamos a quitar de, del precio que la persona me ha cotizado, sino que tenemos que causar el IVA y después nos lo acreditamos en la declaración mensual. ¿Cuándo aplica ese 13%? Pues cuando nosotros somos grandes o medianos contribuyentes y adquirimos bienes o algunos servicios eh, de personas que no tienen tarjeta de IVA. Ya en clase pasada, pues veíamos los umbrales de activo y de ingreso que existen para no tener la obligación de inscribirnos como contribuyentes de IVA. Entonces, si yo eh, estoy como un sujeto no inscrito y tengo operaciones con grandes o medianos contribuyentes, pues ellos podrían estar en la obligación de causar ese 13% de IVA. ¿En qué tipo de operaciones aplicaría? Pues, por ejemplo, en venta de caña de azúcar, café, leche, em, o carne, ¿verdad? Esos pueden ser algunos de los productos que estarían sujetos a esta regla. También prestación de servicios financieros que generen intereses. Si yo tengo una sociedad y una persona que no está registrada como contribuyente de IVA, pues me da un financiamiento. Cuando yo le esté pagando los intereses por ese financiamiento, pues yo tengo que generar ese 13% de IVA, pagarlo a Hacienda y después acreditarme. También servicios de arrendamiento. Y aquí quizá me detengo un poco. Hace algunas semanas tuve un caso que tenía un cliente que ellos estaban pagando pues un servicio de arrendamiento. Le estaban pagando la casa al gerente general de la compañía y pues el propietario de esa casa pues era una persona natural que no estaba inscrita como contribuyente de IVA. Entonces, esta compañía le efectuaba esta retención del 13% de IVA, causaba el IVA por esas operaciones. Pero realmente, si nos vamos a lo que dice el artículo 46 de la ley de IVA, si estamos dando un servicio de arrendamiento, pero el destino de ese arrendamiento es para casa de habitación, para la vivienda de alguien básicamente, pues eso está exento de IVA. No tendríamos que pagar IVA por ese tipo de alquiler. Entonces, si la operación como tal pues cuenta con esa exención, no es necesario causar este 13% de IVA, que en el caso de ese cliente, pues sí veíamos que había estado efectuando esa retención del 13% de IVA y a la persona natural, al propietario de la vivienda, le saltó una diferencia en su declaración de renta que decía que los ingresos en renta diferían de los ingresos de IVA. Y nosotros nos habíamos quedado así como, pero por qué están amarrando los ingresos de renta con los ingresos de IVA si es un no contribuyente, no está inscrito? Pero luego indagando fue porque esta empresa le había reportado esas retenciones del 13% y entonces Hacienda decía, momento, la empresa XYZ dice que pagó 21,000 dólares, pero
en renta, esta persona solo declaró 18,000, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, eh, a partir de ahí, pues comenzamos a indagar y justamente veíamos que la retención como tal incluso no era procedente porque provenía pues de un servicio que tenía una exención. Entonces, esos también son aspectos que tenemos que considerar. Dietas o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza. Las dietas son los pagos que se le hacen a miembros de juntas directivas. Muchas compañías pues tienen un grupo de personas que son las que toman las decisiones de diferentes estrategias comerciales o técnicas que puede implementar una compañía y puede ser que se tenga por política pagarle cierto monto por asistir a esas juntas directivas. Entonces, si se le está pagando algo en concepto de dietas, pues habría que también generar el 13% de IVA. En este caso, nos dice de que la carga financiera recaerá en el contribuyente. Em, ¿Qué quiere decir esto? Y es justo lo que les mencionaba, de que quien está pagando em, por estos bienes o estos servicios es quien tiene que causar el IVA, generar el 13% y después se lo puede acreditar en su declaración mensual de IVA. Por lo tanto, pues no constituye un costo o gasto para ninguna de las dos partes. Esto lo vamos a documentar con una factura de sujeto excluido. Recordemos que ese documento es el que se ocupa para cuando estamos adquiriendo bienes o servicios de personas que no están inscritas a IVA. Ahí nosotros como adquirientes somos los que emitimos la factura de sujeto excluido y también tendríamos que generar un mandamiento de ingresos por ese 13% de IVA. Y ahí, igualito a lo que platicábamos para el 13% de IVA no domiciliado, que generamos el mandamiento, lo reportamos en nuestra declaración y de esa forma pues nos lo acreditamos. Y todo esto pues también lo tenemos que registrar en el libro de compras. En materia de IVA tenemos tres libros, que son el libro de ventas a consumidor final, libro de ventas a contribuyente y tenemos el libro de compras. Esos son básicamente los tres libros que todo contribuyente tiene que manejar. Y en este caso, pues las facturas de sujeto excluido y los mandamientos de ingreso, pues los estaríamos reportando en el libro de compras. Hasta aquí, todo claro. ¿Tenemos alguna duda? Ok. Luego vamos a ver otro tipo de operaciones, que son eh, un anticipo del 2% de IVA. ¿Cuándo aplica esta figura del anticipo del 2% de IVA? Pues funciona cuando una, un comercio pues recibe pagos a través de tarjetas de crédito, que hoy en día pues todos o la mayoría de comercios pues ya tienen esa opción para que sus clientes les puedan pagar también utilizando tarjetas de crédito o también de débito, es decir, no llevando el dinero en efectivo, sino que pagando con el plástico, ¿verdad? Para esos casos, vamos a tener diferentes sujetos en la operación. Vamos a tener el cliente que está utilizando la tarjeta de crédito, tenemos el comercio que está recibiendo el pago con tarjeta de crédito y pues para recibir esos pagos se necesita un POS o dispositivo similar. Donde pues
con la tarjeta de crédito vamos a poder tomar el pago y posteriormente nos va a llegar a nuestra cuenta bancaria. Esos POS pues están administrados o manejados por algún banco en específico. Existen algunos POS que están asociados pues a otras compañías que no son bancos, como no sé si se han fijado en Super Selectos, por ejemplo, que vemos que tienen unos POS de Nico. Nico no es un banco, pero sí puede tomar pues esos pagos con tarjeta de crédito. Luego Nico pues se tiene que coordinar con algún banco para poder hacer llegar los fondos a las cuentas bancarias de los comercios. Pero usualmente, digamos, la figura tradicional tendríamos al cliente que utiliza la tarjeta de crédito, al comercio que recibe el pago con la tarjeta de crédito y el banco que soporta o administra el POS donde se ha tomado pues el pago. ¿Quién sería el agente de retención? En este caso, pues sería el banco. ¿A quién le aplicaría la retención o el anticipo del 2%? Pues al comercio. El banco va a decir que al final de este día, pues que he recibido $1,000 en pagos con tarjetas de crédito. Em, a esos $1,000, pues le tenemos que quitar el IVA porque el 2% lo vamos a aplicar sobre el monto sin IVA. Y de esa forma, pues llegamos a una base a la cual le vamos a aplicar pues el 2% y le retendríamos pues ese 2% a, al comercio. Ya vamos a hacer un ejercicio numérico. Em, para este tipo de operaciones no hay un monto mínimo. Independientemente del monto de la operación, siempre aplicaría ese 2% de anticipo. Em, Lo que genera, pues, la obligación de hacer esa o estar sujeto a ese anticipo es, como lo mencionaba, pues, la recepción de pagos, por medio de tarjetas de crédito. Eh, para documentar esa retención, se utiliza un documento contable de liquidación. Es un documento aparte, ¿verdad? Que usualmente solo lo vamos a ver que lo emiten los bancos. ¿Por qué? Porque son los bancos quienes administran esos POS finalmente. Entonces, solo si estamos en un banco vamos a poder ver la emisión de ese tipo de documentos. Si nosotros estamos del lado de un comercio, pues lo vamos a recibir, pero no es un tipo de documento que nosotros lo tengamos disponible para la emisión, a menos que seamos bancos. Em, Eso pues también lo tenemos que registrar en el libro de compras. Ese 2% también sería pues un crédito si a mí me lo están efectuando. Em, Ese crédito o ese anticipo que yo he dado del 2%, pues me va a servir para disminuir el monto por pagar en mi declaración de IVA y lo puedo utilizar hasta que se agote. Es decir, puede ser que en este mes, por X o Y motivo, yo no utilicé ese crédito porque me dio remanente mi diferencia entre compras y ventas y yo no lo pude utilizar este mes. Eso no significa que se pierde, lo acumulo y lo voy a poder utilizar en el futuro. Em, Ahora bien, ¿quiénes son los que usualmente acumulan bastante créditos por ese 2% de IVA? Pueden ser usualmente los supermercados. Creo que en clases pasadas comentaba un poco de que el modelo de negocio de los supermercados, pues es que ellos compran bastante producto para tener
el producto disponible en sus anaqueles para que las personas pues lleguen a adquirirlos y de esa forma generar ingresos. Pero usualmente el modelo de negocio de un supermercado es que van a tener más compras que ventas. Entonces es usual que su resultado en la declaración de IVA pues les dé un remanente. Y los supermercados pues usualmente reciben pagos a través de tarjeta de crédito. Entonces pueden ir acumulando un remanente bastante grande de esas retenciones del 2% y se convierte en una caja atrapada, algo que tengo derecho, pero no lo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces la ley ha creado un mecanismo para estas operaciones en específico, donde si yo compruebo que tengo 12 meses en los cuales pues he ido generando un 2% de anticipo por este tipo de operaciones y no lo he podido utilizar, puedo solicitar una devolución a Hacienda. Tengo que seguir todo un proceso para que me lo devuelvan, pero me va a permitir poder utilizar esos fondos para otras situaciones. Usualmente pues me lo pueden habilitar para el pago de otro tipo de impuestos o me pueden dar notas de crédito del tesoro, son títulos valores que yo puedo comercializar, etcétera. Me dan formas, digamos, de que eso deje de estar como caja atrapada y que yo pueda buscar convertirlo en líquido. Em, pero este es únicamente un proceso para este tipo de operaciones del 2% de IVA. Em, en este caso, valdría la pena hacer un caso numérico para que veamos cómo podría ser. Em, Aquí supongamos que el comercio A recibió un total de $10,000. Vamos a decir que fueron $10,000 que recibió mediante pagos de tarjeta de crédito. Todo esto, pues, fue a parar al em, banco ABC. Vamos a decir banco ABC. Ahora, el banco, para ya poner estos fondos disponibles en la cuenta bancaria del comercio A, va a decir, ok, fueron $10,000. Si está recibiendo $10,000, significa que ese monto ya lleva IVA. Entonces vamos a sacarle el IVA a esos $10,000. Lo divido entre 1.13. Y aquí llegamos pues a la base de 8,849,55. ¿Por qué tengo que sacarle el IVA a esta operación? Porque para la retención del 2% la tengo que aplicar al monto sin incluir el IVA. Entonces, la retención o el anticipo del 2% eh, va a ser 176,99. Este sería el anticipo del 2% de IVA. Entonces, ¿cuánto tiene que ponerle el banco ABC disponible en la cuenta bancaria del comercio A? Pues aquí únicamente tendríamos que tomar los $10,000 menos el anticipo del 2%. Porque recordemos que le estamos quitando el IVA, no porque también le vayamos a retener el IVA, sino que le estamos quitando el IVA solamente para determinar cuál es la base sobre la cual tengo que aplicar ese 2% de anticipo. Eh, pero básicamente lo único que el banco le tendría que descontar al comercio A son 176,99. Entonces debería de ponerle disponible 9,823,01. Ya en la práctica, pues el banco probablemente que les va a cobrar una comisión.
pero eso ya es aparte, ¿verdad? Ya es un negocio aparte que tiene que generar el banco, pero si vemos la operación quitándonos cualquier tipo de comisión que pueda llegar a cobrar el banco, pues le debería de poner disponible en su cuenta bancaria los 9.823.01 y le tendría que emitir pues un documento contable de liquidación por 176.99. Entonces el comercio A en su declaración de IVA se va a poder descontar estos 176.99. No sé si quedó claro, tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok. En este mismo ejercicio, pues para el banco, que ellos serían pues el agente de retención en esta operación, pues esto sería un débito, algo que tenemos que pagar. Quizás algo importante cuando estamos haciendo las liquidaciones y nosotros somos el agente de retención. Todas estas retenciones del 1, del 13, del 2 o la percepción que vamos a ver a continuación del 1%, si yo soy el agente de retención o agente de percepción, sí o sí tengo que enviar esos fondos a Hacienda. Puede ser que en el cruce de las compras y de las ventas, yo haya generado pues un remanente. Yo tengo un remanente de $10,000 y tengo retenciones o percepciones del 1 o del 2%. Ahí, independientemente de si yo tengo un remanente y aquí tengo un monto por pagar, ahí sí no puedo cruzarlo. Sí o sí tendría que pagar lo de las retenciones que yo he efectuado y reportar pues el remanente por las otras operaciones que tenemos. Ok, y como última figura, pues tenemos las percepciones del 1% de IVA. Em, con las percepciones del 1% de IVA, eh, se podría decir que funcionan bastante parecido que las retenciones del 1%, pero funciona a la inversa. Allá en las retenciones del 1%, pues veíamos que el gran contribuyente estaba comprando a medianos u a otros contribuyentes. Ahora con la percepción del 1%, el gran contribuyente es quien está vendiendo a un mediano u a eh, en términos prácticos, ¿qué pasa? Viene el gran contribuyente y factura bienes por un precio de $100. El IVA serían $13. Le estaría emitiendo pues una factura, un comprobante de crédito fiscal por $113. Pero como es un gran contribuyente y su cliente es un mediano o un otro contribuyente, pues le tiene que percibir un 1%. ¿Qué tendría que hacer? Sumarle un 1% de IVA. Entonces, yo ya no voy a cobrar 113, yo voy a cobrar 114. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo un 1% más de IVA. Aquí importante, y es una diferencia entre esas dos figuras también, es que la percepción únicamente aplica si yo estoy transfiriendo bienes muebles corporales que sean destinados al activo realizable. En palabras simples, ¿qué podemos decir? Si yo soy un gran contribuyente
y le estoy vendiendo bienes a otro contribuyente que ese cliente quiere los bienes para revenderlos. Yo puedo ser, por ejemplo, el fabricante. Soy el fabricante y tengo una compañía que sirve de comercializadora. Entonces, yo como fabricante le vendo los productos a la comercializadora y la comercializadora pues lo va a vender en otros canales. Entonces ahí, si yo como fabricante soy un gran contribuyente, pues le tendría que efectuar la percepción del 1%. Em, entonces, esa es una diferencia, porque en las retenciones ahí sí no importaba si eran bienes o servicios o el destino que tuvieran esos bienes o servicios. Siempre aplicaba la retención del 1%, pero en este caso no. Estamos acotando la implementación de la percepción a esas operaciones donde estamos vendiendo bienes muebles y que sean destinados para la reventa. Para este tipo de operaciones no vamos a utilizar un documento complementario. Esto solamente lo vamos a detallar en el mismo comprobante de crédito fiscal. Entonces, en el comprobante de crédito fiscal, pues tendríamos el subtotal, que sería el precio, donde podríamos poner 100, el IVA 13%, $13, total 113, ¿verdad? Y luego más percepción del 1%, $1, total a pagar serían 114. Así lo podríamos manejar. Y aquí, pues bastante similar a la otra figura, pues también el Estado pues tiene la facultad de designar a un contribuyente en específico que sea el encargado de efectuar pues esa retención del 13% de IVA. Hasta acá, no sé si tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok. En la presentación que está en Moodle, pues también hay algunas preguntas para que ustedes puedan revisarlas. Es básicamente un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo en las clases anteriores. Vamos a ver otro tema más. Denme un momento. Esos son algunos temas que también hemos venido platicando pues en sesiones anteriores o incluso eh, en esta misma clase, donde vemos pues algunos otros aspectos generales del IVA. Por ejemplo, tenemos los libros de IVA, que los libros de IVA pues son la base para la preparación de las declaraciones. Los requisitos para esos libros de IVA lo vamos a ver en el reglamento de aplicación del Código Tributario. Es decir, que aquí ni siquiera vamos a ver la ley de IVA, tampoco el reglamento de la ley de IVA, tampoco el Código Tributario, sino que vamos a ir al reglamento de aplicación del Código Tributario. En los artículos del 83 al 86 nos comienzan a detallar las columnas que tienen que llevar esos libros, em, y toda la información que tiene que contener. Tenemos básicamente tres libros que les mencionaba: el libro de compras, libro de ventas a contribuyentes, libro de ventas a consumidor final, y este no es un libro, sino que está dentro del libro de ventas a consumidor final, que es el anexo de exportaciones.
El formato del libro de ventas a consumidor final consiste en reportar las operaciones por rangos, de la 1 a la 100, por ejemplo, em, y no se va detallando documento por documento. Pero para las exportaciones sí tenemos que detallar cada uno de los documentos que se emitieron, las facturas de exportación que se emitieron, y por eso es que tenemos que llevar un anexo. Estos libros de IVA pues también son impresos en documentos o en páginas foliadas. Tienen que ir numeradas y tienen que llevar un sello de un contador público autorizado que esté básicamente pues respaldando que, que la información que se está incluyendo pues en esos libros de IVA es verídica. Em, con la impresión de los libros de IVA pues tenemos que tener cuidado porque la estamos haciendo en folios que están numerados. El auditor no nos va a estar reponiendo esos folios. Nosotros pues tenemos que ser cuidadosos cuando los estemos imprimiendo para poder conservar básicamente pues nuestra documentación. Em, Esos son algunos de los formatos que estamos utilizando. Aquí recordemos que hace algunos años, pues, comenzamos con esta nueva experiencia de facturación electrónica y algunos campos que traíamos históricamente, pues, han cambiado de denominación. Por ejemplo, el número de documento ha pasado a llamarse código de generación. Eh, Más que todo para el libro de compras, podríamos tener tanto documentos físicos como documentos electrónicos y podríamos tener diferentes formatos, pero eh, este es un ejemplo donde tenemos número de documento slash código de generación. Ahí, dependiendo de qué tipo de documento sea, así vamos a colocar su número de documento o su código de generación. También el número preimpreso o serie del documento, ¿verdad? Que teníamos antes en documentos físicos y ahora en facturación electrónica, pues que vamos a tener el sello de recepción de la administración tributaria. Luego hay una columna del NRC/NIT y el número de resolución de autorización de correlativos o número de control, que también es parte de los cambios. Antes, eh, para emitir documentos teníamos que ir a una imprenta y la imprenta nos iba a pedir una resolución de Hacienda donde nos autorizaba la emisión de los correlativos del 1 al 1000, por ejemplo, y daba una resolución. Esa resolución también se imprimía dentro de los mismos documentos. Ahora ese dato pues es sustituido por un número de control y tenemos el nombre del proveedor. Para el libro de ventas a contribuyentes y ventas a consumidor final, pues también pasó algo bastante similar, donde íbamos a tener pues em, la información de el número de documento con el número de control, el número de serie del documento o su serie de recepción y el número de documento o su código de generación. Esos son algunos de los elementos que si ustedes van a buscarlos en el reglamento de aplicación del Código Tributario, no están específicamente porque lastimosamente Hacienda pues no ha actualizado ese reglamento de aplicación del Código Tributario luego de la implementación de facturación electrónica. Estos elementos que les comento los tendríamos incluso en una normativa separada
que está en los manuales técnicos de facturación electrónica. Tenemos que ir viendo pues diferentes fuentes de información para llegar pues a esos formatos que tenemos que utilizar para los libros de IVA. Algunas consideraciones sobre los libros de IVA. Vamos a ver primero las consideraciones sobre el registro de las compras. Primero, que aquí no vamos a tener ninguna factura de consumidor final. Si vamos a clases anteriores, veíamos que para poder utilizar un crédito fiscal de una compra, pues yo tengo que tener un documento específico, que es el comprobante de crédito fiscal. Tengo que tener el original. Entonces las facturas no me dan derecho a poder acreditarme un IVA. Entonces esas no van en el libro de compras. Puede ser una compra, ¿verdad? La operación se llama compra, pero si está documentado con una factura de consumidor final, pues yo no la tengo que incluir en el libro de compras. También aquí nos dice si se ha recibido un comprobante de crédito fiscal por una compra donde el IVA sería no deducible, no se debe registrar en el libro de compras. Puede ser de que yo haya ido a comprar joyería para un evento en específico que yo le iba a regalar a clientes o a trabajadores. Y puede ser de que al comercio donde yo compré esas joyas, pues me ha emitido un comprobante de crédito fiscal. Pero eso no significa que por el simple hecho de tener ese documento yo me lo pueda acreditar. Tenemos que ir a razonar si esa es una compra del giro del negocio o si es algo fuera del negocio, pues eso no me daría derecho pues a poder deducir. También se deben realizar validaciones para verificar que no existan documentos duplicados. Aquí en la práctica, pues vamos a ver diferentes escenarios. Hay compañías que ya tienen un sistema contable que incluso pues va arrojando el libro de IVA como parte de la reportería que manejan. Y vamos a ver otros contribuyentes, pues que probablemente todos lo puedan llevar a nivel de un Excel. Eh, Ahí siempre hay que hacer esas validaciones. Ir viendo si tenemos registros duplicados que nos puedan afectar, pues, la determinación de las compras del periodo y el correspondiente crédito fiscal. También se debe verificar que se cuente con el documento original que respalda cada línea ingresada en el libro de compras. Aparte del libro de compras, tenemos que llevar un archivo con todos esos documentos. Que esos archivos también deberían de llevar el mismo orden que estamos colocando en el libro de compras, pues deberíamos de ir colocando también esos documentos de soporte. Lo podemos llevar en un AMPO o de cualquier otra forma, ¿verdad? Pero que esté eh, ordenado de forma cronológica y acorde con el libro de compras. ¿Por qué? Porque más adelante nos puede servir para ir a identificar esas operaciones en específico para procesos de auditoría externa, auditoría fiscal, o revisar si no se ha recibido alguna nota de crédito o débito asociada a las operaciones. Recordemos que esas son de las validaciones que tenemos que hacer mes a mes antes de preparar la declaración. Revisar o asegurarnos que todas las compras que hemos reportado pues no han sido sujetas a una nota de crédito o una nota de débito que me haría pues variar los montos de esas operaciones. También se debe contrastar el saldo del libro de IVA de las compras
contra el saldo de la cuenta contable de IVA crédito fiscal. Aquí, el IVA, pues, también tiene que ir amarrado con la contabilidad de la compañía. Em, a nivel de su catálogo de cuentas, tiene que existir, pues, una cuenta que se llame IVA crédito fiscal, donde, día a día, pues, vayamos registrando el IVA asociado, pues, a esas compras que nosotros vamos realizando. Y al final del mes, pues, tenemos que hacer esa conciliación. Ok, en contabilidad tengo $10,000 de crédito fiscal y aquí en los documentos solamente sumo 9,900, me hace falta $10. O al revés, tengo más documentos eh, que el monto que está registrado en contabilidad. Tengo que hacer esas conciliaciones, ver el porqué de las diferencias y cuál de las dos bases sería la correcta, ¿verdad? Si lo que tengo en contabilidad o si lo que tengo documentalmente. Ahora, con los libros de ventas vamos a tener las siguientes consideraciones. Las ventas que están registradas con factura de consumidor final o con factura de exportación, esas van en el libro de ventas a consumidor final. Y las ventas que estén documentadas con comprobante de crédito fiscal, pues se llevan a el libro de ventas a contribuyentes. Y aquí algo importante. Recordemos que las notas de crédito y las notas de débito, pues se utilizan para ajustar comprobantes de crédito fiscal. Entonces, siguiendo esa misma lógica, las notas de crédito o las notas de débito que emitamos, pues también tendrían que registrarse en el libro de ventas a contribuyentes. Y lo mismo, mes a mes, pues tenemos que hacer un cruce entre lo que tenemos registrado en los libros de IVA contra lo que tenemos en las cuentas contables. Al igual que existe pues una cuenta de IVA crédito fiscal, vamos a tener una cuenta de pasivo que se denomine IVA débito fiscal. Y todos los meses pues tengo que cruzarlas para dejar el saldo donde corresponda. Si es un remanente, pues quedaría del lado del activo y si es un monto por pagar, pues quedaría del lado del pasivo. Em, Las declaraciones de IVA, pues las vamos a presentar en formularios específicos. No las podemos reportar como nosotros querramos. Hay formatos específicos que tenemos que considerar. Eh, Momento, le voy a mostrar una declaración de IVA. Aquí tenemos este ejemplo. Solo estoy tapando la parte del nombre del contribuyente para dar un poco esa confidencialidad, pero básicamente en la declaración tenemos estas secciones. En la parte de arriba va todo el tema de la identificación del contribuyente, ahí va a decir el nombre, el número de NIT y de NRC. Luego tenemos la parte B,
donde tenemos las ventas que se ha reportado y aquí se tiene que ir detallando qué tipo de documento o qué tipo de venta fue la que nosotros realizamos, si fueron exportaciones, si fueron ventas exentas, si fueron ventas con comprobantes de crédito fiscal, si fueron ventas con factura de consumidor final o si existieron devoluciones, rebajas o descuentos que también tengamos que considerar. De este lado, pues vamos a ver los valores de la base de esas operaciones, que sería el precio que se facturó. Y de este otro lado, pues tenemos el IVA que están generando esas operaciones. Se totaliza, en este caso eran 44.59. Existe otra sección donde vemos las compras. También vamos a ir detallando si son compras internas, si fueron importaciones, si fueron internaciones y el correspondiente crédito fiscal asociado. Luego tenemos una sección con otros créditos, que aquí, si traemos un remanente del periodo anterior, aquí tendría que estar detallado. Si tenemos los ajustes por proporcionalidad, el ajuste del mes lo tenemos en esta línea, en la 132. Y el ajuste anual, que sería para enero del siguiente año, que estuvimos viendo hace poco, pues iría en la 133 o en la 134. Todo depende de si tengo que pagar más o menos en la declaración de el mes de enero. Aquí se totalizan las compras y se determina si existe un remanente o si existe un impuesto a pagar. Y más abajo tenemos la parte de las retenciones, percepciones y anticipo a cuenta efectuadas al declarante. Que aquí vamos a tener pues una sección donde nosotros coloquemos las retenciones, percepciones o anticipos que nos han efectuado a nosotros y por otro lado, más abajo, tenemos los montos que nosotros pudimos haber retenido o percibido. Si nosotros fuimos agente de retención o percepción, pues aquí los tendríamos que ir reportando. Y llegamos pues a la parte final, total a pagar de impuesto por retenciones, percepciones. Una sección en caso de que existan multas o intereses, si estamos presentando la declaración extemporánea, pues nos da la opción de pagar las multas o intereses asociados a estos temas y llegamos a ese monto por pagar, que serían 44.59 en este caso, no habían compras, era una declaración bastante sencilla. Y aquí tenemos el sello de recepción de Hacienda. Si la declaración no tiene este sello de recepción es porque la declaración no ha sido presentada. Hacienda, cuando nosotros presentamos las declaraciones, primero nos genera un mandamiento de ingresos. Nos dice, aquí usted me debe 44.59. Y hasta que yo pague los 44.59 me va a aparecer como presentada. Aquí lo importante es que la presentación y el pago del impuesto se tiene que hacer dentro del plazo que nos establece la ley, que es en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Sería, y quizá para ir cerrando, eh, eso ya lo hemos mencionado, que el impuesto pues se liquida en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Eh, es posible modificar declaraciones. Si son declaraciones que
disminuyen el monto a pagar o aumentan un remanente, yo tengo 2 años para poder hacer esas, modificatorias y solicitar, pues, el reintegro de esos montos que pagué de más o pagué en exceso. Tengo esos 2 años, y en caso, pues, de que yo esté presentando la declaración de forma incorrecta y posteriormente yo quiera, modificarlo, puedo estar sujeto, pues, a una multa del 20% del impuesto dejado de pagar, la cual, pues, no puede ser inferior a un salario mínimo mensual. Eh, Esas son básicamente, pues, los temas en materia de IVA que estaríamos viendo, pues, en este periodo. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Oh, claro. Ok, perfecto. El parcial es el próximo 27 de mayo. Eh, no, el parcial es el 3 de junio. Entonces, vamos a tener la clase del 25 y del 27 para hacer diferentes ejercicios. Los invito a que, pues, puedan estar en la clase y participar para que pueda ser un poco más interactiva, y eso les va a servir para lo que se desarrollará en el parcial. Listo, entonces si no tienen alguna pregunta, pues lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.